Es, obviamente todas saben de qué se trata, ¿verdad? Lo que sí podemos asegurar es que tiene muy mala prensa, ¿verdad? Y es nada más que un sentimiento. Y antes que nada, lo quiero dejar bien asentado, este tema, este punto. No somos responsables de lo que sentimos. Sí, somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. ¿Sí? O sea que experimentar sentimientos odiosos, sentimientos desagradables, esos que no nos gustan, porque nos gusta sentirnos buenos y buenas, es un problema que tenemos por la educación religiosa, etcétera. Pero básicamente no somos responsables de lo que sentimos. Si uno mira, por ejemplo, eh, todos los temas de la iglesia y los famosos cuestionarios que se les hacían a las personas que iban a confesarse, había una preparación explícita porque dentro de la Iglesia Católica, por lo menos, los pensamientos concupiscentes, por ejemplo, sobre la sexualidad, ya eran un pecado también. En realidad no somos responsables de lo que sentimos, sí de lo que hacemos a partir de lo que sentimos. Esto es importante como concepto porque eh, derriba muchos mitos, ¿no? Aunque es difícil poder aceptarlo, pero porque nos han educado de otra manera. Pero, eh, insisto, pecado de concupiscencia, por ejemplo, que era tener ideas o pensamientos eróticos o sexuales, era pecado en sí, era pecado, ¿sí? O sea que esto lo tenemos muy metido. Con la envidia pasa algo, yo diría, similar, porque es nada más que un sentimiento, y no es un sentimiento en sí mismo agresivo, no es en sí mismo agresivo. Lo que sucede que, como vamos a ver, puede ser influenciado en tanto sentimiento por cualquiera de las dos pulsiones más importantes, la de vida o la de muerte, la erótica o la pulsión agresiva. Entonces, ahí ya nos vamos poniendo de acuerdo, porque si uno mira, por ejemplo, eh, la definición estricta de la envidia es una tristeza o pesar por el bien ajeno. Tristeza o pesar por un bien ajeno. Pero también es emulación y deseo honesto. En su misma definición ya nos está diciendo muchas cosas, pero si uno recorre. En mi libro de envidia yo lo trabajé mucho, este tema, desde dónde arranca y qué decían en la antigüedad, qué decían en la iglesia, qué decían bueno, para la iglesia es un pecado capital, empecemos por ahí, ¿sí? Pero nadie se ha privado prácticamente de opinar sobre la envidia. Yo diría que todo el mundo ha hablado sobre la envidia. Eh, Algunos más acertados, más eh, profundizando, pero en general, por ejemplo, Santo Tomás, nada menos que Santo Tomás, la relacionaba con la simetría. Es decir, ¿qué quería decir? Que se envidia a los pares únicamente, según él, y que entonces no se podía, el plebeyo no envidiaba al rey. Esto no es cierto. Lo que sucede es que él se está centrando en la idea de envidia destructiva. Con lo cual, el rey está más lejos, digamos, como para que sea blanco del ataque envidioso. Él dice que se tiene únicamente envidia entre pares, que insisto, no es cierto. Y lo vamos a ver, inclusive Freud muy lúcidamente analiza lo que pasa en las comunidades no tecnológicas o primitivas, como se les llamaba antes, y en realidad no tiene nada que ver. ¿Sí? Eh, con los reyes hay un tema especial, con todas las figuras de autoridad hay un tema especial. Y sí, se envidia también a ellos. Pero él se preguntaba cómo es posible que algo bueno generara tristeza. Sí, bueno, porque genera tristeza porque no es propio, porque es ajeno.
por la misma definición. Y él se respondía que la envidia es el resultado de una mirada torcida, el mirar con malos ojos, ya que el bien es ajeno eh, y se transforma en algo desagradable para el que mira. Esto tiene que ver con la etimología de envidia, que viene de invideo, del latín, que quiere decir mirar con malos ojos, quiere decir que se le presta mucha atención a la mirada. Si uno ve las representaciones de la envidia de la Edad Media, hasta incluso las de Klimt, eh, hay algo en los ojos, ¿sí? La envidia tiene algo que ver con lo visual, estrictamente, pero no solo, ¿sí? Porque la envidia va a atacar, la envidia destructiva, se fija no solamente en lo que se tiene, en lo que tiene el otro, sino en lo que es decir, con el ser y con el tener. Con los dos verbos se mete la envidia. Eh, Porque de última lo que se está envidiando es lo ajeno, sea lo que sea, ¿sí? Eh, Hesíodo la relacionaba también con los pares, porque él decía que eh, hasta el pobre envidia al pobre. Ahí se está refiriendo no solo al tener, sino al ser, básicamente. El que más se acercó un poco a las ideas de Klein, que esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dijo Klein de la envidia, la relacionaba con algo entre iguales, Hesíodo, pero el que más se acercó fue Spinoza, que se adelantó bastante a Klein, que él decía que eh, el ser humano era envidioso por naturaleza, ¿sí? Y que el odio es una forma de tristeza, y la envidia es el mismo odio, bastante parecido a lo que va a decir Klein en el siglo XX. Eh, El tema de las asimetrías también lo toma Aristóteles, pero ya de las asimetrías. Pero él se refiere a que se envidia a quienes aspiran a lo mismo que nosotros. Tampoco. Porque en realidad, a menos que se trate de un deseo reprimido, en realidad lo que se envidia no es a lo que uno aspira, porque a veces el envidioso ni siquiera sabía que aspiraba a eso. Y tampoco pensemos que va a identificar bien qué es lo que está envidiando. Creo que les hablé el programa de televisión donde la periodista me decía, yo envidiaba que mi hermana disfrutaba tanto con la muñeca y yo se la sacaba, pero yo no sentía lo mismo, claro, porque ella no envidiaba la muñeca, envidiaba el placer de la hermana, que no es lo mismo. Por eso que no es tan fácil identificar realmente qué es envidia, ¿no? Eh, bueno, los filósofos, todos, eh, no se privaron de hablar, pero yo les hago así un, un pantallazo general. Eh, y Hume, por ejemplo, decía que nace de una superioridad de los otros, en los otros, que no es la gran desproporción lo que genera envidia, sino que lo que genera envidia para él es en realidad tiene que ver con la proximidad, es decir, aquello que vemos, aquello que está cerca. Bueno, todos la rozaron. Adam Smith, el padre de la economía, reconocido por todos los economistas, y el padre del liberalismo, ¿sí? El que hablaba del laissez-faire, laissez-passer, la mano anónima del mercado, etcétera, etcétera. Antes de, antes de escribir La riqueza de las naciones, que fue su libro con el que saltó al mundo con el tema de la economía liberal, que todos los economistas le reconocen, él había escrito un libro que era acerca de los valores morales. ¿Por qué le señalo esto? Porque acá hay un tema aparte, ¿sí? Que yo lo trabajé mucho en mi libro, sobre todo en un artículo que está en ese libro que dice, se llama Envidia y Sociedad. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar que la gente digamos, las teorías, las ideologías, hasta las religiones, eh, todas las producciones humanas tan elevadas, se piensa que
nacieron por generación espontánea. Y la gente se olvida, y los autores olvidan, o prefieren no tocarlo, que se generaron en seres humanos. Y si se generaron en seres humanos, estos seres humanos tienen amores, odios, pasiones, y de ahí surgen las altas elaboraciones posteriores. Es decir, eh, no se piensa, por ejemplo, que en las revoluciones o en los grandes movimientos puede haber envidia, sí, y que puede estar motorizado también, por más que se señalen principios muy elevados como la Revolución Francesa, que es de la que yo me ocupo en ese artículo. Eh, los ideales de la Revolución Francesa todavía hoy siguen sobrevolando eh, las ideas libertad, igualdad, fraternidad. Estas son las ideas manifiestas, ¿sí? Pero nacieron de un deseo de justicia. Y Freud, ahora después lo vamos a desarrollar, el deseo de justicia busca la nivelación. Y la nivelación es porque alguien o todos han detectado que hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias. Y que esas diferencias generan envidia. O sea, si vamos siempre más para abajo, vamos a encontrar que las teorías y demás no son epifenómenos huérfanos, vienen de alguien. Y vienen de alguien que siente, ama, odia, etcétera. Eh, la envidia en la religión, como les decía hace un rato, la envidia es un pecado capital, ¿sí? O sea que se centra en el aspecto estrictamente destructivo de la envidia. Y la tradición ético-religiosa judeo-cristiana dice, es un pecado, por empezar, y capital, es lo más importante. Un pecado es la ofensa a Dios en pensamiento, ojo, esto dice la iglesia, pensamiento, palabra y obra. Como si uno pudiera dirigir siempre lo que siente, ¿no? No, lo máximo que se puede sentir y se puede regular es lo que se hace. Los sentimientos están, y es mejor que nos enteremos de que están, porque si no, la tendencia a actuarlos es más fuerte. Las religiones, todas las religiones del mundo, empiezan con un acto de envidia y de celos. Caín y Abel. ¿Por qué Caín odiaba a Abel? Porque era el elegido de Dios. Era el bueno, era el valorado, etc. Sí, ahí había celos, pero también había envidia. ¿Sí? Y cuando los celos están motorizados por la envidia, son mucho más fuertes, con la envidia destructiva. Volvemos al mismo punto. Eh, en Egipto, el origen de los dioses tiene que ver con un mito que es Caín y Abel, prácticamente. Todas las cosmogonías lo tienen, ¿eh? Eh, Osiris es asesinado por su hermano, Set, eh, que era el malo, digamos, lo envidiaba, lo mata, y su esposa Isis, la esposa de Osiris, va a ser la encargada de juntar los pedazos, porque lo partió en varios pedacitos, y juntar los pedazos, armarlo de nuevo a Osiris, pero ya desde entonces no va a poder vivir en el mundo de los vivos, va a vivir en el mundo de los muertos, ¿sí? Porque ya no es compatible con el mundo de los vivos por cómo quedó, cómo lo dejó su hermano. Todas las cosmogonías, inclusive, acá no voy a abundar en todos esos detalles, pero por ejemplo, las latinoamericanas se centran mucho en el ataque de los hijos a la madre, por ejemplo, la figura de la madre embarazada. Esto lo dice Klein, ¿sí? Eh, las cosmogonías latinoamericanas se centran muchísimo, varias, por lo menos las mexicanas, se centran en este ataque al cuerpo de la madre. José, hay muchos casos, y la Biblia está llena de estos casos del Antiguo Testamento, pero hay una historia que es muy interesante, no sé si la conocen, si no la conocen, bueno, se las cuento. Se las cuento brevemente porque es una bella historia. Es la historia de José, que es el primer
intérprete de los sueños, por lo menos que conocemos. José era judío, por supuesto. Hay una historia de los padres se amaban mucho eh, y tienen sus propias historias los padres con envidias de sus propios hermanos y demás. Pero centrándonos en José, José era el hijo preferido de Jacob, su padre, y era hijo del matrimonio con el último matrimonio que tuvo, bueno, era el más chico, digamos, ¿no? De otro matrimonio. Y despertó una envidia terrible y unos celos terribles en los hermanos. Eran muchos los hermanos, eran varios. Tanto que deciden, primero querían matarlo, después deciden que lo van a vender como esclavo y lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo y José, de ser el preferido, pasa a ser un esclavo en Egipto. En Egipto, José siempre se ganaba el amor de todo el mundo. Tan fuerte era el amor que había tenido su padre por él que él emanaba esto y lo compra un señor llamado Putifar, que rápidamente, al ver sus condiciones y ver cómo él, le toma mucho amor y bueno, lo considera casi un hijo. Ya no es un esclavo en la casa de Putifar, pero este aquí que la mujer de Putifar también se enamora de él y como él no le da bolilla, lo acusa de haber querido violarla. Por lo tanto, José vuelve, no a la esclavitud, pero sí va preso. ¿Qué pasaba? Con los compañeros en la prisión tenían sueños sus compañeros y él se entera de los sueños y él se los interpreta. En general, los sueños eh, que él interpreta son todos sueños premonitorios. Es interesante porque Freud no le da bolilla a ese tipo de interpretación. El que le daba mucha bolilla a esto era Jung. Y eran todos sueños premonitorios, con lo cual se hace famoso en la cárcel también, ahí de nuevo, José. Y para esta época, el faraón tiene sueños repetitivos que lo angustian mucho. Como ya la fama de José había circulado, entonces, ¿qué pasa? El faraón lo convoca a José para que le interprete los sueños. El sueño era muy simple, hablar el sueño de las 7 vacas flacas que se comen a 7 vacas gordas. Lo habrán oído. Y José le interpreta que eso significa que para Egipto va a haber 7 años de bonanza, de mucha riqueza, y 7 años de extrema pobreza, donde no va a haber ningún tipo de cosechas y demás, que venían tiempos horribles. Con lo cual, él le propone al faraón, con lo inteligente que es, acopiar grano, y así se preparan y efectivamente se cumplen los 7 años de malaria y los 7 años, los 7 años de mucha abundancia y después los años de extrema carencia. Con lo cual, José, por supuesto, el faraón también lo adora y toda la familia real, y lo cual lo hace ministro, no sé si lo que sería ahora ministro de Hacienda, etcétera. Con lo cual, José se transforma en un personaje, forma su familia y demás. Por supuesto que siempre tenía este dolor. Y cuando llega la malaria, no es solamente en Egipto, en todos los lugares cercanos, entre ellos donde vivía la familia de José, con lo cual la familia de José, cuando se enteran que en Egipto había comida, van a pedir, José los reconoce, bueno, hace como que los va a castigar, pero luego dice una cosa que es muy importante, donde les dice que todo fue obra de Dios y que él entendía que le tuvieran bronca a los hermanos, que es más, hasta él por ahí había presumido un poco de su lugar preferencial, pero que él se daba cuenta que era obra de Dios, porque si él no hubiera llegado a Egipto a través de lo que le hicieron sus hermanos, él tampoco hubiera podido salvar a su familia. Con lo cual es una historia verdaderamente bien bíblica, donde la envidia adquiere
un lugar, digamos, en cierta conformación del destino, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una historia bastante interesante. Pero la Biblia está llena de este tipo de sentimientos hostiles, que terminan a veces muy mal. Eh, Freud habló de la envidia y habló de la envidia en general, la cual parece presentada en su forma más inocente, si se quiere, pero donde adquiere un carácter fundamental es en relación a la mujer. Es más, llega a considerar que la envidia del pene es la roca viva. ¿Qué quiere decir roca viva en psicoanálisis? Ese punto en un paciente más allá del cual no se va a poder penetrar, es decir, lo que es incurable, ¿sí? En las mujeres. Yo, por esto que les voy a explicar, no estoy desconociendo la genialidad del padre del psicoanálisis, todo lo contrario. Lo que sí no podemos menos que decir, los que hemos trabajado en ciencia, en investigación, es que es muy difícil que un investigador eh, pueda estar libre de lo que son las ideologías de su tiempo. Es más, hace muchos años, cuando yo era estudiante, se le preguntó al profesor Yáñez Cortés si en algún momento el científico era libre de eso, y él habló de una especie de flash que podía llegar a ver de genialidad en el científico donde iba a buscar algo, pero que normalmente en cualquier investigación uno está sujeto a su tiempo y a los prejuicios de su tiempo, por más que en investigación muchas veces se llega, digamos, más allá de esos prejuicios, pero no en todo. Freud fue un hombre de su tiempo, eh, con la misoginia de su tiempo, con la desvalorización de la mujer en su tiempo, y bueno, en su teoría se filtró. Acá el tema, y durante mucho tiempo se escuchó este concepto. Yo incluso cuando empecé a trabajar este tema y donde, porque esto fue una tesis de maestría, cuando yo lo trabajé esto, yo decía me van a tirar con todo. Estamos hablando del año 2000. En algún punto me quisieron tirar con todo, pero yo lo refuté claramente, tuvieron que aceptarlo, porque fue muy resistido esto de ver este déficit freudiano, porque teóricamente no se sustenta por ningún lado. Él le da un carácter tremendo, ahora vamos a ver las consecuencias de todo esto. Y durante muchos años, muchos analistas hablaban de la envidia del pene, las mujeres, no teníamos arreglo, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo parte de una concepción ideológica. Yo les voy a leer, eh, ahora vamos a eso, pero vamos primero a la general, porque aparece la envidia general, la envidia que él describe en toda su obra, en muchos artículos. Él le da también un carácter muy negativo, igual que Klein. Más allá de que hay una carta que él le manda a Einstein donde eh, se la presenta de forma más benigna y él confiesa que lo envidia de tantos logros que tiene y demás, pero en el fondo le está diciendo ya tuvo demasiado, ya la verdad que podría cortarla con esto. En el fondo le está diciendo eso, pero bueno, él la describe de forma benigna. Pero en general el Freud formal jamás se refirió a la envidia en forma benigna, ¿sí? Para él es siempre un sentimiento agresivo. Eh, es más, él es muy pesimista respecto de la envidia en general. Él dice que no hay arreglo, porque por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es la búsqueda, que los seres humanos rechazan el sentimiento de envidia y que entonces hacen todo lo posible por atenuarla, porque no se excite demasiado, y que él dice que la búsqueda de justicia social tiene que ver con esto,
si fuéramos todos iguales, entonces no habría envidia. Él dice que no es cierto esto, que por más que transitoriamente se podrá eh, atenuar, pero que rápidamente empiezan a aparecer otro tipo de demandas y demás, porque él dice que forma parte del ser humano y que con esto, inclusive en esa época, bueno, estaba muy presente la revolución bolchevique, él decía que anular la propiedad privada no iba a eliminar la envidia por los que tienen más, nada que ver. Incluso se los voy a leer en forma textual lo que dice. Si se eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún subsistirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales, que necesariamente deben convertirse en fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos, equiparados en todo lo restante. Si también se aboliera ese privilegio, decretando la completa libertad de la vida sexual, suprimiendo pues la familia, la célula germinal de la cultura, entonces en verdad sería imposible predecir qué nuevos caminos seguiría la evolución de esta. Pero cualesquiera que ellos fueran, podemos aceptar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejarían de seguirlo. O sea, el pesimismo de Freud en esto es total. Y agrega que anuladas todas las diferencias que supuestamente generarían la envidia, siempre quedarían las que marcó la naturaleza misma, para las cuales no hay remedio. ¿Sí? Incluso él explica por qué tendría la envidia ese halo diabólico, ¿no? Que se le adjudica. Porque él dice que tiene que ver con la omnipotencia del pensamiento y él la ubica en una etapa de la evolución que es la etapa animista de la omnipotencia del pensamiento, donde se cree que pensar determinadas cosas genera, ya es un hecho en sí mismo, más o menos como lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Eh, y dice que se caracteriza por la sobreestimación narcisista de los procesos psíquicos, por la atribución de fuerzas mágicas a personas o sujetos. Y por eso habla y habla del mal de ojo, etcétera. Porque da miedo, se tiene mucho miedo al cumplimiento de deseos. Y cuando alguien cumple un deseo, uno concreta un deseo determinado, tiene mucho miedo de la envidia que va a generar en los demás, porque se piensa a sí mismo en el lugar de los demás y él sentiría mucha envidia, ¿sí? Esta es la explicación que da Freud respecto de el halo mágico. Inclusive se mete con el tema de los presentimientos, o sea, con la omnipotencia y el mal de ojo y con la omnipotencia del pensamiento. Eh, por eso dice, quien posee algo precioso pero perecedero, teme la envidia ajena, proyectando en los demás la envidia que habría sentido en lugar de ese otro. Eh, Él dice que tienen que ver, que incluso se traducen por medio de la mirada, aunque no se diga en palabras. Esto es muy importante porque en psicoanálisis sabemos que cuanto menos se nombra algo, más fuerza se le da. El tema de la palabra, llevar a palabras en sí mismo, él mismo lo dice, en toda la teoría psicoanalítica, llevar a palabras disminuye la carga, con lo cual se hace más asequible a la conciencia. Es menos perturbador. Pero bueno, si no se nombra, cada vez tiene más poder, ¿no? Con lo cual, esto nos explicaría bastante por qué la gente trata de no mencionarlo. Eh, Volviendo a la envidia del pene famosa, actualmente la encontramos, hay un llamado eh, en un artículo que es, donde se llama Los tres ensayos de teoría sexual, que es de 1905, pero en realidad el concepto de envidia del pene aparece en 1908. Y se lo voy a leer porque es muy significativo lo que él dice de esto, en 1908 en el artículo La investigación sexual infantil. Eh, Él dice que la niña no supone, como el niño, que todos tienen un órgano genital como el suyo, sino que sucumbe a la envidia del pene, lo que la hace desear ser un muchacho.
No es difícil observar que la niña comparte la elevada valoración que su hermano concede a los genitales masculinos. Muestra por esta parte del cuerpo de los niños un vivo interés, en el que no tarda en transparentarse la envidia. Se siente desaventajada, intenta orinar en la misma postura que los niños y afirma que hubiese preferido ser un chico. Esta es la descripción de Freud para elevar a la categoría conceptual la envidia del pene y no advierte que es una descripción estrictamente fenomenológica. Llama la atención que alguien tan, realmente, tan avesado como él, es impresionante que sucumba a una descripción fenomenológica pura, ¿sí? No se pregunta las razones por las cuales esta niña, él da por sentado que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, porque estábamos en medio y estamos y vivimos en una cultura falocéntrica, donde parece que el pene es lo más importante, los que no tienen pene no existen, ¿sí? O son subvalorados. Y él evidentemente compartía como varón que es y con el predominio, que era, perdón, con el predominio masculino, obviamente la teoría falocéntrica, claramente, era la ideología de su época además, ¿no? Y sigue siendo para mucha gente. Ya en psicoanálisis no lo aceptamos así, ya no lo aceptamos. A mí inclusive pretendieron decirme en la maestría que en realidad Freud no hablaba de la mujer. Bueno. Yo como me enojé bastante al respecto, le pedí autorización al eh, director de la maestría si me permitía contestarle lo que se merecían. Y me dijeron que sí, que me autorizaban. Entonces les puse en rojo todas las citas donde Freud habla de la mujer. ¿Por qué viene esta confusión y por qué quieren darlo vuelta muchos? Porque no se ponen a pensar. Porque Lacan habla del falo. Es más, en un seminario un profesor me quiso convencer de que hablar del falo era diferente, porque el falo era símbolo de poder. A ver, ya sé que no estaban hablando del pene, ya sé que Lacan no habla estrictamente del pene, pero es lo mismo. A la larga es lo mismo. Entonces, eh, seguimos hablando de la teoría falocéntrica. Bien, a mí me llegaron a querer convencer de que no decía mujer en ninguna parte. Yo les puse en rojo todas las citas, pero todas, donde Freud habla de la mujer, en castellano, en inglés y en alemán. Mujer, ¿sí? No dice lo femenino. Eso lo dijo Lacan, ¿sí? Mujer. Bien. Pero este tipo de deslizamientos conceptuales y confusiones, una de las expertas en Klein, que era la doctora del Valle Chegaray, sus últimos escritos fueron sobre el símbolo, porque él decía que el concepto que se usa de símbolo en psicoanálisis no es el mismo que usaba Lacan, por eso parece que estamos hablando de lo mismo. Bueno, en todas las disciplinas pasan estas cosas, ¿no? De deslizamientos teóricos, etcétera. Bien. Freud no advierte que esto es una descripción fenomenológica, nada más. Es fenomenología pura. Y él no ahonda verdaderamente más. ¿Y qué quiero decir con esto que es fenomenología? ¿Por qué una niña puede sentir esto? ¿Por qué? Ante todo, miremos su entorno. Eh, la valoración cuando nace un varón. Todavía hoy sigue existiendo, no tanto como antes, pero todavía hoy sigue existiendo. Todas las casas reinantes esperaban un varón, porque por la ley sálica no se permitía que las mujeres heredaran el trono. Hubo algunas excepciones, pero en general se esperaba el varón. Eh, tener un varón está socialmente todavía vivido como que es mejor. Para muchas familias todavía sigue pasando. Ni hablemos de lo que fue en aquel momento, ¿no? Como dijo un colega mío en un congreso, hablando del general Castaño en España,
que justamente, como se acostumbraba en todas las cortes, iban todos los funcionarios al parto de la reina. Y bueno, en una noche terrible de frío, lluvia, etcétera, y bueno, a la madrugada nació una niña. Y el general Castaño dijo, mala noche y encima parir hembra, ¿no? O sea, bien. ¿Ustedes tienen idea de cómo esto, en el contexto eh, presente de una niña, sumado a la larga historia, ¿sí? De sus madres, tíos, mujeres que van transmitiendo, ¿tienen idea de la fuerza que todavía tiene en muchas mujeres este tema de que somos menos? O que no, el varón, el varón, el varón, o sea, está metido. Entonces, lo que él veía era la fenomenología, pero no se daba cuenta, o no lo quiso pensar, o no lo pudo pensar, de cómo se fue metiendo en el superyo de una niña esto, necesariamente. Y él lo tomaba como que era el resultado de que la envidia, ¿cómo no iba a tener envidia si todo el mundo le decía que era mejor? ¿Cómo no iba a tener envidia si todo el tiempo decían que el pene era lo más importante y que ella no tenía nada? O sea, a ver, lógica pura, pero parece que no se les ocurría pensarlo. ¿Bien? Esto por un lado. Eh, este lugar social inferior de la mujer, en las terapias, yo recuerdo, a mí una vez me pidieron en APA que escribiera la historia de la envidia en la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, o sea, qué escribieron los autores anteriores a nosotros, y yo veía lo que eran los análisis de los años 50, 40, cuando se fundó la APA, y toda mujer que quería progresar seguían hablando como Freud. La envidia del pene. No, era un deseo genuino, no era envidia del pene, pero se interpretaba de esa manera, rivalidad con el varón. Y Freud también lo entendió de esa manera, ¿eh? Porque él se topó con mujeres encima que se enfermaban porque las tenían condenadas a atender enfermos en la casa y no poder desarrollarse. Se enfermaban, eran las histéricas del siglo XIX que obligaron, si ustedes, no sé si ustedes vieron ese cuadro que hay famoso de la Salpêtrière con Charcot viendo una histérica y todos alrededor, observando, tenía sus clases magistrales eran con modelo vivo, inclusive en el Moyano hay una réplica de lo que era ese salón en la Salpêtrière de París, hay una réplica, el salón es hermoso, es una réplica total, y está ese cuadro este, de la Salpêtrière de París. Eh, Freud se encontró con esta clase de mujeres, entonces él decía, envidia el pene. Quieren ser como el varón, quieren hacer lo que hacen los varones, quieren estudiar, quieren trabajar, quieren ser esto, quieren ser aquello. Eso que quería decir que querían ser varón y odiaban al varón. No, querían desarrollarse y no se les permitía. Punto. Socialmente, recordemos lo que fue la entrada de Cecilia Grierson en la Facultad de Medicina y solo se le permitió, igual que a la doctora Moró, ejercer la ginecología, únicamente, ¿sí? Otra cosa no podían hacer. Parteras, podían ser parteras, podían atender los partos, podían atender a las mujeres, nada más. No le pudieron prohibir la entrada porque evidentemente a nadie se le ocurrió pensar que alguna vez a una mujer se le iba a ocurrir entrar en la facultad. No se les ocurría, por eso no lo legislaron, si no lo hubieran hecho. Pero como no había manera de evitar que entraran, fueron entrando. Sí, fueron entrando. Eh, Porque se partía de la base que las mujeres éramos eso, nada más. ¿Sí? Eh, Vuelvo a insistir, el tema del falo en Lacan sigue hablando de lo mismo, solo que le da un carácter más simbólico, ¿sí? Más simbólico. Entonces, sirve para que muchos digan, bueno, pero no es que lo envidia el pene, lo que pasa es que se envidia. Sí, sigue siendo muy similar. No, no cambió para nada. Ahora, las consecuencias, ya que es un concepto tan importante en la teoría freudiana y Roca Viva, como les decía hace un rato, les voy a leer lo que él atribuye a esta envidia en el psiquismo femenino. Las consecuencias son devastadoras.
Esto lo dice Freud, ¿eh? Esto lo dice Freud, lamentablemente tengo que leerlo. Él le atribuye un elevado montante de narcisismo que gravita en su elección de objeto, por lo cual necesitará más ser amada que amar, es decir, muy capaces de amar no somos. Ser vanidosa de su físico como compensación de su inferioridad sexual original. Quiere decir que si no hay pene, uno sexualmente es inferior. Su pudor reflejará la intención primaria de encubrir su defectuosidad genital. Tendrá escaso sentido de justicia, claro, porque no tiene verdaderamente super yo, ahora lo explico, ya que esta es una elaboración de la envidia, tarea imposible para la mujer por esta envidia original que tiene. Sus intereses sociales serán más débiles, pero cuando veía intereses sociales en las mujeres decía que era porque querían emular al varón o porque le tenían envidia al varón. Ustedes vayan viendo las contradicciones, ¿no? Que aparecen. Será eh, su capacidad de sublimación de instintos será menor que en los hombres. Menos mal. Por eso serán los femicidios, ¿no? Eh, Será escasamente contributiva a la civilización. Después agrega inclusive que el único objetivo que la lleva al análisis es obtener un pene, por lo cual fracasará y no se la podrá ayudar. Esto lo dice en 1937, ¿eh? Análisis terminable e interminable. Por todo esto, su superyo será inferior en su contenido ético, es decir, no somos demasiado éticas. Bueno, todo esto que no es más que pura ideología, yo les aclaro, no voy a entrar en ese punto, porque el nacimiento del superyo tiene todo un desarrollo en la teoría freudiana, y él, evidentemente, del varón conocía bastante. Ahora, de las mujeres no llegó, él mismo lo reconoce, ¿eh? Ojo, tuvo un lapsus, no un lapsus, tuvo un gesto verdaderamente de reconocimiento. Él dijo, a pesar de esto, que por más que nunca se dedijo, confesó que él no lograba entender el psiquismo femenino, pero no se privó de describirlo. Dijo, les dejo a las mujeres analistas, la tarea de que nos expliquen a los analistas varones qué sucede en el psiquismo femenino, porque yo, estas son palabras textuales de él, yo no he logrado penetrar un solo caso. Y se le notaba, porque si la roca viva era por los intereses que tenían las mujeres, porque eran envidiosas, evidentemente estaba partiendo de un prejuicio que no pudo avanzar. Nadie puede abarcar todo, no es un reproche, simplemente hay que decirlo, porque si no se dice y no se investiga y no se busca, se siguen repitiendo este tipo de conceptos. Eh, Recién en 1957, porque Freud murió en 1939, un año después de que se exilió en Londres, Melanie Klein, que venía viendo, porque ella, primera analista de niños, empezó a estudiar a los chicos y hasta a los bebés. Trabajó con niños. Ustedes me dirán, ¿bebés? Sí, también. Es más, son más sensibles a la interpretación que nosotros los adultos. Eh, Inclusive hubo analistas de niños bastante famosas en la Argentina que trabajaban en los hospitales con los bebés y bastaba que le hicieran indicaciones a las mamás y los problemas desaparecían, porque actuaban, trabajaban con las mamás. Eh, los desarrollos de Klein son muy profundos. Klein era una mujer muy vehemente y en la envidia encontró también su roca viva, porque ella le da un carácter
muy terminante a la envidia. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dijo, ¿sí? Es más, lo hemos discutido, todos los grandes maestros lo discutieron, los kleinianos, sobre todo los que siguieron mucho a Klein, entre ellos el doctor Horacio Echegoyen, de quien tuve el honor que fuera uno de los comentadores de mi libro de envidia. Él mismo no acuerda con esto que les voy a decir ahora, pero ella va centrando algo muy importante. Yo creo que ella se está refiriendo a la envidia destructiva, que es la que ella veía, porque los chicos son tremendos. Los chicos tienen la fantasía, todo el odio lo tienen ahí, ahí. No se le, digamos, no lo ocultan como nosotros, no hacen, no tienen las vueltas que tenemos nosotros. Para ella, digamos, la máxima expresión es en 1957 en el artículo Envidia y gratitud. Y acá introduce ella lo que es su conceptualización definitiva, ¿sí? Ella le da un carácter eminentemente destructivo y primario. Primario que quiere decir que no es adquirido, viene con uno. ¿M? La envidia es expresión, para ella, de la pulsión de muerte. Y está expresada, a su vez, en las RTN. Las RTN son las reacciones terapéuticas negativas. Se llama reacción terapéutica negativa como la reacción envidiosa del paciente frente a la capacidad del analista de ayudar, comprender y aliviar, y que tiene por resultado abandonar el análisis cuando se experimenta alivio, contradecir las interpretaciones analíticas o desmerecerlas por haber llegado tarde, etc. Esto dice Klein, ¿sí? La finalidad es destruir la capacidad del analista, destruyendo sus efectos en sí mismo, en el paciente, porque aunque tenga que inmolarse, pero esta es la dinámica que ella describe de la envidia, ¿sí? Eh, es la roca viva para ella, igual que para Freud. Para Freud es la envidia del pene, para Klein es la envidia, porque para ella es constitucional, y el ser constitucional no tiene arreglo. Es más, todo el tiempo ella se va a pasar diciendo que la envidia, grandes dotaciones de envidia, mediana envidia, o sea, habla de cantidades, ¿sí? Y frente a una envidia muy poderosa no hay arreglo para ella, ¿sí? Es responsable de toda la patología. Es uno de los factores más poderosos de socavamiento desde su raíz de los sentimientos de amor y gratitud. Para ella, el pecho que da, que alivia, que alimenta, que conforta en un bebé que tiene una envidia constitucional muy fuerte, es una muestra de prácticamente como si dijéramos ostentación. Es una reacción frente a la majestuosidad del objeto, ¿sí? Y ella consideraba que son bebés que tienen dificultad para amamantarse, para tomar, no registran, por lo tanto siempre quedan en estado de saciedad, de falta de saciedad, o sea, porque interviene acá la voracidad. La voracidad es una prima de la envidia, que es un deseo desesperado de incorporar al objeto, pero las fantasías son de chupar hasta secar, dice Klein, de incorporar, de destruir el objeto sacándole todo. Ella habla de todo esto. Como ustedes verán, son fantasías que ella las pone en palabras y que son muy difíciles de comprender en un bebé. ¿Por qué? Por cosas que vamos a ver, pero ya les voy adelantando. Por empezar, la envidia es un sentimiento. El sentimiento pertenece al proceso secundario. En un bebé no hay sentimientos todavía. El sentimiento es algo muy cualificado. Hay sensaciones, ¿sí? Sensaciones de agrado, desagrado, placer, displacer, frío, calor, sensaciones. El tipo de representación que hay es muy rudimentaria en esa época. No hay diferencia yo no yo, por lo tanto, ¿qué va a comparar? Si aparte un bebé parte de la base de que la madre, el pecho es la extensión de él, no tiene mucho para comparar, porque forma parte de él, entonces no se entiende, acá hay una contradicción en Klein. Pero bueno, para ella todo esto lo siente un bebé que esto obviamente
ya con los años se fue rechazando, pero en una época se tomó como tal, ¿eh? Porque ella lo que pasa es que veía personas más envidiosas que otras, chicos más envidiosos que otros, personas más envidiosas que otras, y ella se lo adjudica a lo constitucional. En realidad es cuestionable, porque como decía Chegoyen, lo que puede ser constitucional es otra cosa. Puede ser la tendencia a una reacción narcisista, puede ser las pulsiones mismas, pero no la envidia. La envidia como tal es un epifenómeno de todo esto que estamos hablando, ¿no? Eh, Perdón, voy muy rápido, ¿se entiende se entiende claro? ¿Se va entendiendo? O cuando quieran me paran, ¿eh? Por favor. Se entiende perfecto. Pero bueno, La gratitud tiene que ver precisamente con ese sentimiento de plenitud por haber recibido, ¿sí? El yo se ha abierto y ha recibido, con lo cual no tiene esta desesperada voracidad que se ve en chicos que efectivamente hay bebés que ya nacen así, es verdad. Hay bebés que, la vez pasada me lo decía una paciente, chupaba, chupaba, era desesperado y lloraba siempre, terminaba de mamar y lloraba igual, sí, la voracidad, tal cual. eh, Eso sí puede ser constitucional. No quedaba nunca conforme. Bueno, este hijo ha hecho incluso un brote en su momento, tiene sus cosas. Pero ella me lo describía, estaba describiendo ese tipo de bebé. Y hay bebés, como decía Klein, que ya vienen con una dotación distinta, que incluso frenan hasta el hambre, porque primero arman un clima erótico, chupetean el pecho, lo tocan, hay toda una escena erótica ahí antes de alimentarse. O sea, que son bebés que vienen con una dotación erótica mucho más fuerte, ¿no? Esto es cierto, esto se ve. Ahora que sea envidia lo otro, ya estamos muy lejos, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de fenómeno, según lo que entendemos hoy todos, ¿no? Eh, o sea que para ella la envidia depende del quantum constitucional, lo cual, a partir de eso, toda la patología arranca de ahí, para ella, toda, toda. Entonces va a decir que es expresión oral sádica y anal sádica, ya lo explico, de impulsos destructivos que operan desde el comienzo de la vida y tiene base constitucional. Oral sádica, anal sádica. Ustedes habrán oído de los distintos momentos evolutivos que describe Freud, desarrollo de la libido, la etapa oral, que es la etapa donde todo el erotismo está concentrado en la boca, ¿sí? Y en sus alrededores, digamos, y la satisfacción se obtiene chupando, y por eso nos da placer en la adultez besar, lamer, este tipo de elementos eróticos que usamos en la vida, y que nos produce placer. Eso son resabios de la etapa oral, pero en una etapa, la etapa oral es, digamos, abarca todo en ese momento, ¿sí? Toda la erotización pasa por la boca. Entonces habrán visto, los chicos se llevan toda la boca, ¿sí? Esta es la etapa oral, sádica canibalística, es cuando hay una etapa de mayor agresión, decía Freud, con el pecho en el amamantar. La oral de succión es más tranquila, pero es más regresiva. Quiero decir, cuando un adulto retrocede hasta estos niveles, estamos hablando de esquizofrenias, estamos hablando de este tipo de patologías, ¿no? Anal sádica, bueno, la etapa anal, el erotismo está puesto en toda la zona del ano, toda la zona anal, justamente como su palabra lo describe. Y tiene que ver con los temas de amor y odio. En esta época se desarrolla mucho la emoción del amor y del odio, y del control, y todo lo que viene en esta etapa. Ustedes, los que tuvieron hijos, sabrán que, por ejemplo, los chicos cuando empiezan a controlar y hacen caca, empiezan con hago, no hago, hago, no hago. Está erotizado. Es más, ellos consideran que su caca es un regalito para la mamá. ¿Sí? Está muy erotizado todo esto. Ustedes habrán visto al presidente bien anal sádico, está todo el tiempo pensando en la caca, en la que todos tienen
materia fecal en la cabeza. Tiene una regresión anal, por eso la crueldad que tiene, ¿no? También. Tiene una regresión, no salió de ahí, digamos, ¿no? Psicológicamente está ubicado allí, evidentemente. Todo el tiempo hablando de los mandriles, de que te la dan por atrás, de todo la obsesión con las heces. Te parece un chico sentado en la pelela. Es impresionante. Bueno, esta es la etapa anal. Eh, y después viene la etapa fálico-uretral, que es donde aparece el tema del pene, supuestamente, y donde los varoncitos se excitan con su pene y la niña está ahí envidiosa porque ella no tiene nada. Pobrecita, tiene nada más que un clítoris, según Freud, ¿no? Pero también está penado por la ley freudiana, porque la masturbación no es buena, para Freud. Bien. Por cierto que en ningún momento Freud va a hablar de la condición femenina, de los genitales femeninos, del erotismo femenino. De esto no habla. Esto habla Klein. Esto va a hablar mucho Klein. Y para ella, la envidia, como dijimos, se dirige al pecho materno. En realidad, si nosotros lo pensamos más detenidamente, en realidad esto tiene que ver estrictamente con sí, etapas tempranas de la vida, pero no en la etapa oral de succión ni etapa oral canibalística, que es cuando empiezan a tener los dientes. En realidad tiene que haber cierto desarrollo como para que aparezca la envidia, ¿sí? Y sí, en la etapa, en la primera infancia, ¿qué aparece? Aparece que los chicos estamos conectados con el cuerpo de la madre. La mamá alimenta, da leche, trae hermanitos, crea hijos, o sea, están todo el tiempo monitoreando el cuerpo de la madre. Y acá es donde dice Klein que las niñas tienen el problema de que el varón puede lucir el pene desde que es chiquito, pero que las niñas, ¿qué pasa? Para tener todo este desarrollo sexual, tienen que esperar, hay que esperar, pero lo tienen. Y cuando tienen sus hijos, las niñas que tanto han odiado a su mamá y deseado cosas terribles, cuando tienen sus hijos se dan cuenta que la mamá no les hizo daño, no las castró. Pueden tener hijos. Los varones nunca tienen esa oportunidad y de ello deriva Klein que es mayor la agresividad de los varones hacia las mujeres que de las mujeres hacia los varones. Y si ustedes lo ven, el ataque al cuerpo femenino es infernal, mucho más que el ataque al cuerpo de los varones, ¿no? Los varones tienen especial, digamos, el sadismo, el ataque a las mujeres en ese sentido es letal. De esta envidia masculina no se habla, ¿sí? Eh, es más, las representaciones siempre son de las mujeres, como si las mujeres fuéramos las únicas que envidiamos, ¿no? Pero bueno, estas son las... todavía está. Ella diferencia, Klein lo diferencia claramente de los celos, creo que lo hablamos esto. Para los celos hacen falta tres. La envidia es más regresiva, es persona a persona, ¿sí? Son dos. Para los celos hacen falta por lo menos tres. Y uno de los elementos fundamentales es que cuando hay mucha envidia destructiva, los celos son letales. Tenemos los celos, digamos, más patológicos, ¿no? Eh, y verdaderamente esto tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Cuando están motorizados desde la envidia, es tremendo. Y lo que se envidia es justamente, o sea, ¿por qué la envidia interviene? Porque ese del que tengo celos es el que tiene los atributos que a mí me faltan. Por eso el objeto que yo quiero lo quiere a él y no a mí. Este es el entrecruzamiento que se da, ¿no? Por eso se dice que hacen falta tres. Eh, la envidia es más proyectiva, ¿sí? Se proyecta más. Y la voracidad es proyectiva, pero también es introyectiva. Esto en Klein todo es así, ¿sí? Todo el psiquismo se arma con proyecto mi malestar o proyecto mi amor en un objeto y luego lo introyecto. Quiere decir que lo que me vuelve es casi, digamos, la ley del talión, me vuelve lo que di. O sea que el yo, cuando proyecta cosas negativas, lo que le vuelve y se mete en el yo propio es eso que hemos proyectado. Por eso, si yo tuve bronca con mi mamá y quise que ese bebé lo perdiera,
esto se vuelve contra mí en la fantasía infantil y mi mamá, yo no voy a poder tener hijos, mi mamá me odia, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Que en los chicos se ve mucho. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que muchas de esas cosas están funcionando, pero lo tienen ahí. Eh, para ella lo define la envidia como, como un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseable, siendo el impulso envidioso el de quitárselo o dañarlo. Porque hay muchas formas de, digamos, expresar la envidia. Una es no ver, no ver, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la serie esta que está tan de moda ahora, eh, que es más, ya me convencieron de sacar un ebook sobre el libro, porque se ve mi libro de envidia, porque una de las cosas que, no sé si vieron la serie, ella se descompensa cuando ve a sus amigas casarse, ¿sí? Y tiene acting, ¿sí? Ella teóricamente no lo hace por mal, le fluyen así acting donde termina diciendo cosas que no tendría que haber dicho, con lo cual le arruinó el casamiento a una de las amigas, la otra la complicó, o sea, empiezan a pasar este tipo de cosas eh, y tiene que ver con esto que ella busca desesperadamente. Ella en el fondo no sabe, está bastante bien personificado, no tanto en la actriz, pero sí en en el argumento, que ella en realidad no sabe lo que quiere, ella hace lo que hacen las demás, pero no sabe si eso le va a dar felicidad, porque no sabe y lo que le cuesta es conectarse con su propio deseo, que este es el punto central de la envidia. Acá hay deseos reprimidos, deseos inhibidos, deseos desmentidos y que cuando otro lo tiene, ahí salta. Isabel Usobiaga decía que en realidad la envidia es un marcador del deseo, ¿sí? Que nos está hablando de deseos que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Bien, hay el artículo del cual yo les hablaba hace un rato, que está en el libro Envidia y Sociedad, eh, respecto del tema de la igualdad y la búsqueda de justicia social. Acá Freud tiene esas cosas geniales, donde él describe qué pasa con la envidia y la búsqueda de la igualdad. Y habla del instinto gregario. Él dice que eh, el instinto gregario, de agruparse, ¿sí? Tiene su origen en la envidia con que el hijo mayor acoge a los que siguen. Que de buen gusto los eliminaría, dice Freud, pero como sabe que se va a generar problema, entonces lo que genera es en la salida más saludable, ¿no? Lo que genera es una identificación. ¿Eh? El compañerismo, espíritu de cuerpo, ¿sí? Se identifica con estos hermanos y donde la premisa es, todos tenemos que tener lo mismo, todos tenemos que ser iguales. Esto garantiza que nadie va a pretender nada por encima de los demás, etcétera. El espíritu de cuerpo, él dice que viene de acá, de la envidia primitiva, ¿sí? Con lo cual ya le está dando un origen bastante hostil. La identificación no necesariamente es eso y ahora vamos a ver que el tema de la identificación es muy importante en la envidia. En la Revolución Francesa, que es un poco la que yo analizo, el reclamo, como en todas las revoluciones, ¿no? Pero el reclamo de igualdad se extendió a toda la sociedad, ¿sí? Eh, pero no se detuvo allí. Porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una nueva exclusión de las mujeres, del hombre y del ciudadano, excluyeron a la mitad de la población, no me alcanza con que digan en sentido genérico, porque los derechos civiles de las mujeres no eran tampoco en esa época iguales a los de los hombres, así que tampoco por ese lado. Ustedes habrán oído hablar del mayorazgo, por ejemplo, ¿no? Que el hijo varón o el pariente varón más cercano era el único que heredaba, las mujeres no heredaban, por ejemplo.
las novelas de Jane Austen y demás nos hablan de eso. ¿Qué pasaba cuando se moría el padre y eran todas mujeres? ¿No? O sea que los derechos civiles para las mujeres no existían. Después preguntan por qué la mujer tenía envidia de los lugares masculinos, ¿no? Bueno, a ver. eh, es decir, acá se trata de una envidia inducida socialmente, directamente, ¿no? Eh, el espíritu de cuerpo existió en la Revolución Francesa, sí. El reclamo de justicia también, pero, como decía Freud, estimulada por la envidia primitiva, con otros factores que confluyeron, por supuesto, pero ¿cuál es el sentimiento del cual, que motoriza todo esto y que sí se da en la búsqueda de justicia social? Está, porque hay que ver una diferencia. eh, Saltaron las pulsiones agresivas, tanto que, a ver, la historia nos habla de, de la igualdad, la libertad, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, bla, 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 pero paralelamente, si miramos la historia que no es la que nos contaron en el colegio, porque muchas cosas no se cuentan, es terrible lo que pasó. Las cosas, fue terrible, terrible. Bandas sueltas por las calles, masas sueltas, eh, ajusticiando en la calle a cualquiera que tuviera aspecto de noble. Por ejemplo, eh, se dice que nunca hubo tanta invasión de la vida privada como en la Revolución Francesa. Esto lo cuentan, lo relatan los autores de esas colecciones hermosas de historia, que es la historia de la vida privada, donde esta escuela, que es la Escuela de los Anales, trae otro tipo de fuentes, ¿sí? Y nos cuenta cómo vivían. Era terrible. Vivir en Francia en ese momento, la verdad, un infierno, las persecuciones, pero a todo el mundo era sospechoso, cualquiera podía denunciar al vecino y el vecino era culpable hasta que se demostrase lo contrario. Todos eran contrarrevolucionarios, por ejemplo. eh, Se dictó, empezaron con que había que vestirse de determinada manera. El traje, digamos, tipo Constitución, que cambia en ese momento, ustedes habrán visto que de los complicados atuendos de la época de María Antonieta a lo que viene después, en tiempos de Napoleón, hasta en las películas habrán visto que aparece el estilo más despojado, los vestidos más ajustados al cuerpo, no ajustados, pero sí más sueltos, casi una onda griega, o sea, todo mucho más ah, austero, si se quiere, inclusive hubo un estilo, Biedermeier, digamos, de muebles diferentes, no el rococó que predominaba en la época de los reyes, o sea, ustedes imagínense, a ver, para que tengan una idea, una exageración y la otra, ¿no? Eh, las damas, en tiempos de María Antonieta y de antes también, es increíble lo que hacían con su pelo, las pelucas altísimas, pero además se colocaban cosas. Yo tengo este, dibujos y grabados que hay de todo lo que se ponían, hasta pajaritos, llegaban hasta el techo. Los complicados atuendos, era impresionante todo lo que hacían. Bueno, el estilo revolución era un traje más bien pobre, muy austero, y se pretendió obligar a que todos se vistieran así y el que no se vistiese así, esto en las mujeres, en los varones también, eh, el que no se vistiese así, en realidad, iba a ser sospechoso y podía ser guillotinado. Felizmente la convención, en 1793, porque había tantos abusos, eh, determinaron que nadie podía obligar a nadie a vestirse contra su voluntad, etcétera. Pero a ese nivel habían llegado. Por ejemplo, querían prohibir el trato de usted, tenía que tratarse de tú. O sea, toda una cantidad de cosas para que no se recordara la época de la monarquía. Y acá es donde viene el tema de los reyes, que hablábamos antes.
Algunos decían que no se tiene envidia a los reyes. Freud en Totem Tabú habla de lo que se llama el tabú de los reyes, ¿sí? Él analiza muchos escritos de la época, de antropólogos, de los comportamientos de estas culturas, entre comillas, primitivas, en realidad se les llamaba después no tecnológicas, en las cuales Freud decía que ahí estaba todo más sin la represión que nos impone la civilización o la alta civilización a nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Él describe todo lo que le hacen a los reyes, no los dejan dormir. Una palabra, son actos de tortura que ejercen sobre los reyes. Con lo cual Freud decía la ambivalencia que tenían, ¿no? Por un lado la admiración, pero por ejemplo no podían mirarlo a la cara. Esto se conservó muchas veces en las monarquías europeas, eh, porque si lo miraban a la cara o a los ojos se morían en el acto, y ojos se morían en el acto. A tal punto era la creencia que se morían en el acto, si miraban de frente al rey. Todo esto, decía Freud, para evitar la envidia porque se envidiaba mucho al rey por sus privilegios. En todas las cortes en general, ustedes saben que hay todo un tema de tocar a los reyes. No sé si se mantiene exactamente ahora, pero la prohibición de tocar a los reyes, de acercarse mucho, siempre estuvo, como que siempre se supo que esto estaba. Bien, en la corte de Versalles, en Francia, no se tenía esa costumbre. La vida de los reyes tenía que ser pública, no solamente los partos de la reina, sino que aparte iban todos ahí, ¿eh? Se metían todos en el cuarto de la reina a presenciar el parto. No solamente, era la hora de la comida, la hora, o sea, había acceso abierto, directo a Versalles. Tanto que inclusive las pescaderas, las temibles pescaderas que después invaden Versalles, en realidad ya le cuestionaban por los pasillos de Versalles a María Antonieta que todavía no tenía un heredero, porque tardaron en consumar Luis XVI y María Antonieta, eran muy, muy jovencitos y muy inexpertos, pero le cuestionaban en los pasillos, se lo gritaban a María Antonieta, o sea que la cercanía con los reyes era peligrosamente habitual. Bueno, ya sabemos cómo terminaron los reyes, ¿no? Decapitados ambos y arrojados a una fosa común. Eh, o sea que la edad contemporánea se inicia con un parricidio simbólico y con un matricidio simbólico. Y que no les voy a contar todo, pero Freud hablaba de lo que era la evolución de las sociedades en los comienzos tribales, donde un padre tiránico, el jefe tiránico, tenía poder sobre los hijos y sobre las mujeres y se lo envidiaba mucho. Los hijos lo matan, esto está inclusive en la mitología griega, en todas las teogonías, lo matan, se comen la carne, ¿sí? Y después se empiezan a matar entre ellos, es decir, al parricidio le sucede el fratricidio. Si ustedes miran las revoluciones más famosas, van a encontrar que en todas pasó lo mismo. En la Revolución Francesa primero mataron a los padres simbólicos y después empezaron a matar entre ellos. La guillotina no funcionó solamente con los nobles, funcionó con Camille Desmoulins, con todos los revolucionarios, hasta inclusive después Robespierre, ¿no? El propio Robespierre, que es el que los manda a matar a todos ellos. Eh, la Revolución Rusa liquidó al zar, a la zarina, a los hijos, ¿sí? Con María Antonieta también hicieron lo mismo, ¿eh? Los hijos, o sea, se salvó nada más que la hija. Eh, También los mataron en la Revolución Rusa y luego, por más que Lenin antes de morir avisó que no lo dejaran avanzar a Stalin, Stalin subió igual y mató a todos sus pares. ¿Eh? O sea que este tipo de periodos parece que se repiten en la historia. En nuestra Revolución de Mayo no hubo parricidio porque acá no había rey, pero sí mataron a un ex virrey, a Liniers, que había sido virrey del Río de la Plata. Lo fusilaron se podría tomar como un pseudo. Lo que sí sabemos que después vino la guerra civil, se mataron todos entre todos. San Martín se negó, padre de la patria, ¿sí? Y se tuvo que ir al exilio.
O sea que este tipo de cosas más o menos se repiten. ¿Por qué le digo todo esto? Porque, bueno, porque hablamos de las revoluciones. Y bueno, rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, vamos a dar las condiciones finales de lo que son mis conclusiones, por lo menos, ¿no? De la envidia. Eh, Inclusive Freud dice que aún en sociedades más justas, donde todo se esté repartido más equitativamente, por el solo hecho de ser sociedades e imponer renuncias pulsionales a sus miembros, o sea, está prohibido matar, está prohibido arrebatar, está prohibido robar, o sea, hay prohibiciones que limitan la descarga directa de la pulsión, la satisfacción inmediata, por el solo hecho de que exigir este tipo de renuncias, la transgresión también genera envidia. Por eso es tan peligroso cuando no se cumplen las normas, ¿no? Porque el que no las cumple, es envidiado por los que terminan cumpliéndolas, ¿no? Y entonces, bueno, el propio presidente le dijo a los evasores que eran héroes, así que bueno, en fin, este, Mm, por eso, estamos asistiendo a una serie de elementos que nos hacen temer cierta descomposición civilizatoria. Como dice el Pepe Mujica, no estamos en un retroceso civilizatorio. Jorge Alemán, que es un psicoanalista que vive en España, argentino, pero vive en España, habló de mutación antropológica. No sabemos, algo está pasando. Eh, Por último, les cuento lo que dijo Adam Smith, el padre de la economía, ¿sí? Que escribió también la teoría de los sentimientos morales, antes de La riqueza de las naciones, que fue su obra máxima, que dio comienzo a la economía moderna y que es el padre del liberalismo, ¿no? Él no separaba, la tenía bastante clara, porque todas las teorías, todas las ciencias nacieron de la filosofía. A ver, en un comienzo eran todas de la filosofía, ¿sí? Se perfeccionaron separándose y bueno, él dice que todos decían que ahora hay que volver a eso, ¿no? A ese origen. Pero él hablaba, porque claro, en la economía, él estudiando la economía, la envidia la encontraba en todos lados por todas partes. Entonces, ¿qué dijo? Que él decía respecto de la envidia, eh, que se tiene simpatía por el éxito de los poderosos y que no es benevolencia y no se distingue del deseo de apropiarse lo que ellos poseen, ¿sí? Por lo tanto, la mirada que se dirige al modelo es un bien, pero pues convalida la posición de este modelo. Y un mal, porque también es una amenaza, porque sabe que lo están mirando. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Él dice que la envidia y la simpatía, digamos, son una unidad en la economía. Es una simpatía envidiosa. Se siente simpatía por esto que el otro tiene, aunque yo no lo tenga, pero es envidiosa, porque en el fondo hay una amenaza. Digamos que la describió también como Freud. Como Freud la envidia del pene, lo que él llama la envidia del pene. Por último, la identificación es el tema príncipe de la envidia, ¿sí? Eh, ¿Qué es la identificación? La identificación es una apropiación, pero en sentido psicológico, de los bienes de un objeto. Uno se identifica, en el mejor de los casos, con los aspectos buenos de los padres, de la madre, del padre. Toda mujer cuando va a tener un hijo es porque se identificó en ese aspecto con su madre, porque no nació de un repollo, obviamente. Implica una apropiación, ¿sí? En términos psicológicos de los atributos. Quiere decir que se introyecta esto, ¿sí? Aún prescindiendo de la teoría kleiniana, podemos afirmar que en realidad, si hay identificación, la envidia va a ser solamente una cuestión muy pequeña y muy fácil de transformarse en emulación, ¿sí? Porque ya está introyectado. Klein diría, está en el núcleo del yo, ¿sí? Entonces, en el núcleo del yo, el yo se ha identificado con el objeto bueno, ya está.
todo lo que va a proyectar va a ser predominantemente bondadoso. Y esto es la envidia constructiva. En la envidia destructiva podríamos decir que realmente no hay identificación, hay fallas en la identificación con los objetos, por eso no hay gratitud, porque no se incorporó nada, ¿sí? Eh, y ataca esta falta de identificación, ojo, es la que ataca básicamente el proceso de humanización. ¿Sí? Ahí sí entra la envidia destructiva, donde el otro se transforma nada más que en algo al que el cual le puedo sacar o destruir. ¿Sí? También es un tema social, porque el ser social necesita, se apoya en todo el tema de la solidaridad entre las personas y de todos los miembros, y también padece su destructividad. Las revoluciones, como hemos visto, tienen un tema con el aspecto de la envidia agresiva. Uno podría decir, bueno, pero entonces no tiene que haber revoluciones. No. De hecho, todos los avances se hicieron así. Lo que pasa es que nunca se tienen en cuenta que a la par que se abre la compuerta del deseo de igualdad y la búsqueda de igualdad, se abre la otra compuerta, ¿sí? La de los impulsos agresivos, que a nivel de masa son mucho más difíciles de contener. Y esto pasa. Cuando hay disturbios, cuando hay problemas de mucha gente, uno esto lo ve todo el tiempo, ¿sí? Inclusive en en las revoluciones, es un punto que yo no les mencioné, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero tenían los derechos, tenían esto, ¿por qué seguía esta destructividad? Porque en realidad no había una idea, en las revoluciones no hay idea de que me están dando, sino que yo arrebaté y contra la voluntad del poseedor y no termina nunca, entonces no hay gratitud. Al no haber gratitud no hay satisfacción. Al no haber satisfacción hay búsqueda permanente de algo distinto, ¿sí? Bien, como línea general podemos decir que la envidia no es que abarca únicamente lo próximo con los pares, con los impares, con las asimetrías o lo que es la persona del ser, no, solamente del tener, no, es todo, toda la gama de lo deseable. Y lo que más envidia, decía Klein, que quizá es de las cosas más imposibles de emular, es la capacidad de amar. Las personas que tienen mucha capacidad de amar son las más envidiadas, porque también generan amor y esto tiene que ver con el ser, ¿sí? Y esto es lo que más se ataca. Allí donde vean una pareja que se ama, van a ver un montón que quieren separarlos. Esto es aunque hayan querido juntarlos de entrada, ¿eh? Pero esto es impresionante. Eh, Tiene dos caras la envidia entonces, ¿sí? Y vamos, para terminar, con el tema fundamental. Tiene una faz constructiva y una faz negativa, destructiva, muy. La negativa, que es la que más se conoce, evidentemente es letal. Es letal. La destructiva se busca que el objeto no tenga eso que tiene y que yo no tengo, que no lo tenga nadie. Y al objeto, si hay que destruirlo como al bien que le pertenece, se destruye. Esto es así, se puede hacer, se puede mostrar de diferentes maneras. No te veo, como, qué sé yo. Ah, justo el día del casamiento de esta amiga me torcí un pie. Eh, Esto aparece mucho en un caso que Freud, el caso Dora, que era tremenda Dora. Eh, Y Freud lo interpreta, como que sí, no podía ir nunca a los casamientos de las amigas por la envidia que les tenía, ¿no? Que se ve bastante en el tema de la serie de Envidiosa. Y por otro lado, en primer lugar, entonces decimos que tiene una faz constructiva y que no proviene de la pulsión de muerte, como diría Klein. Eh, Basados en la pulsión de muerte, se desprende que la envidia puede también ser expresión de la pulsión de vida, porque al ser un sentimiento, puede ser influenciada por cualquiera de las dos pulsiones. Esto este, me parece que no se puede discutir mucho. Eh, Aparece en la temprana infancia, ¿sí? Relacionada con el proceso secundario, cuando hay palabra,
cuando hay diferenciación yo, no yo, y es decir, cuando aparece la posibilidad de comparar. La identificación parece ser el tema por excelencia de la envidia, por el tema de la apropiación psicológica de los atributos del objeto, y tanto que aún prescindiendo de la teoría kleiniana, todos coincidimos en eso, ¿sí? Porque la identificación, como dice Klein, la introyección del pecho bueno, justamente es lo que permite que la envidia sea neutralizada, ¿sí? De cualquier línea teórica, en eso estamos todos de acuerdo. La envidia constructiva podríamos decir que es un sentimiento, primero, no un impulso, primero que nada. Por lo tanto, es congruente con el proceso secundario, principio donde rige el principio de la mediatez, ya, no rige el principio de realidad, no la del placer puro, diferenciación yo no yo y lenguaje, ¿sí? Predominantemente lenguaje. También se puede envidiar sin poder hablar, ¿no? Desde ya, pero hay un predominio del lenguaje. Eh, entonces aparece en primera infancia, pero no está presente en el neonato, no la envidia. Resulta además imprescindible porque su concomitancia con el proceso secundario, porque es un sentimiento y proviene de la comparación sujeto-objeto. Luego de la comparación surge un sentimiento de pesar, sí, de malestar por la percepción de lo ajeno. Esto es lo que los lacanianos llaman la percepción de la falta, lo que no tenemos. Y no puede ser otra cosa que un sentimiento de displacer. No puede ser otra cosa. Cuando uno ve lo que no tiene y le gustaría tener. Es displacer. Hasta ahí es nada más que eso. ¿Sí? Que sea un malestar no implica obligatoriamente que apunte a la destructividad. Eh, que sea un pesar o malestar, también puede, en el caso de la constructiva, actúa como motor por la tendencia del psiquismo a reducir la tensión que está generando este displacer, por lo cual no tengo esto que deseo. La cualidad de posible o imposible de los bienes envidiados del objeto se originan en la calidad de la identificación, la calidad de las identificaciones que han tenido estas personas, ¿sí? Por lo cual, la faz constructiva de la envidia se basa en una identificación exitosa previa que cualifica lo envidiado como posible de obtener, porque ya hay un ejercicio de la apropiación psicológica de otros bienes, ¿sí? Eh, y está basada en sentimiento concomitante de esperanza. Kiosa, que es un psicoanalista que tiene una escuela, tiene un libro que se llama Cuando la envidia es esperanza, porque él habla precisamente él lo relaciona todo con el tema del hígado, todos los problemas psicosomáticos relacionados con la envidia. Él lo pone en todo el tema digestivo que tiene que ver con la madre, con la incorporación, ¿sí? Con la alimentación. Y él habla de la esperanza, que también la envidia es esperanza, ¿sí? Que puede serlo al menos, no en todos los casos, pero puede serlo. En tanto sentimiento, decíamos, puede ser influenciada por las pulsiones de vida o de muerte. La faz constructiva está influenciada por la pulsión de vida que apunta a formar complejos cada vez mayores, ligando lo heterogéneo con lo homogéneo, ¿sí? Y es un necesario estímulo para lograr lo que falta en cada etapa evolutiva de la vida. No conozco otro sentimiento que nos permita enterarnos de lo que no tenemos. No lo conozco, yo por lo menos. Debido a la influencia de la pulsión de vida, aparece más frecuentemente en calidad de consciente, aunque por la valoración negativa proveniente de la cultura también se presenta predominantemente inconsciente. Pero esto es más en la destructiva. Y el tema sobre todo esto, de la cualidad consciente, es en la constructiva. ¿Por qué? Porque cuanto más inconsciente es más letal. Todo lo que es más inconsciente preconsciente, diríamos, o sea, aquello que es susceptible de ser consciente, en realidad es más letal, adquiere cada vez más fuerza. Y cuando uno lo empieza a nombrar, y la vez pasada me lo preguntaban, ¿no? En una radio, bueno, pero si alguien dice, bueno, pero ¿cómo lo lograste? Bueno, el que pregunta
a la persona que tiene eso que yo deseo, ¿cómo lo lograste? Ya está dando un paso. Por empezar, lo tiene consciente. Lo puede nominar, puede reconocer que siente envidia. Muy cuestionado esto, ¿eh? Porque parece como que si uno dice tengo envidia, ya quisiera matar a alguien. No, pero no nos olvidemos, ¿sí? Que esto que se dice de la envidia desde la religión, con la sexualidad pasaba lo mismo, era un pecado. Pecado de concupiscencia, ¿sí? O sea que acá hay muchos elementos para confrontar y para cuestionar. Bueno, hasta acá eh, hemos llegado en este año, por lo menos. ¿Tienen preguntas? No tengo problemas, me preguntan lo que quieran. Eh, si se entendió, si hay alguna cosa que no se haya entendido, encantada de explicarlo. Yo creo que se entendió perfecto, la verdad que maravilloso. ¿Se Yo sé entendió bien? que hay cosas para agregar. Hoy que con aquello de que si se destruye la familia, se destruye, Se te ¿no? dejó de escuchar, Beatriz. Ah, Sí. Yo también creo que fue muy claro, una exposición excelente. Bueno, soy profe de historia, concuerdo con algunas cosas que dijiste sobre la Revolución Francesa, la destrucción que trae toda revolución para, en general en la Pero historia. pareciera como que no hay otra manera de avance, ¿no? Porque nunca, Mm, y esto no se los dije, pero desde la Revolución Francesa nunca fueron tan naturales los derechos de sangre, los derechos hereditarios de mm. sangre. Ah, Nunca, ya no sé qué, yo me acuerdo en una fiesta donde la mamá de una médica amiga, que ellos eran nobles rusos de la revolución, escaparon de la revolución, y ella hablaba de los reyes y esto, de la sangre azul, y yo me acuerdo que todos empezaban a cargarla. Sí, mm, yo porque tengo sangre azul, no, yo tengo verde. Ya todos lo toman en joda, este tipo de cosas, ¿sí? sí, cierto. Ya nunca fueron tan naturales, no, digamos, los derechos divinos por venir de la realeza. Esto es así, se instaló. Bueno, qué lento todo, ¿no? Pero bueno, porque sí. aparte después ¿Cómo pasan cosas costó? tan terribles que la gente se quiere olvidar de todo eso. Que la verdad que Sí. fue espantoso, pero parece que no hay otra manera. No sé, Mm. por lo menos es lo que yo he visto este, en la historia, que es mi pasión. El año pasado terminé la Punto de carrera. vista ideológico también, o sea, se puede explicar de muchísimas maneras, pero la verdad que no lo había nunca interpretado así como lo hiciste vos desde el punto de vista psicológico, Y la psicoanalítico. realidad es que siempre se piensa que las ideas, no sé, son de generación espontánea, inclusive en todas las memorias y en todo lo que se conoce de los grandes líderes de la Revolución Francesa, se omiten todos los aspectos personales, afectivos, como si los afectos, su vida, sus desarrollos amorosos, sus pasiones, no tuvieran nada que ver con todo eso que están generando, ¿no? Es increíble. Pero esto subsiste en la ciencia, ¿eh? Esto Sí, subsiste. sí. Se Y tiende a subsiste pensar también que son en... teorías, no tienen nada que ver. Yo a mis colegas, bueno, mañana Sí, tengo que hablar en una reunión que me pidieron que hablara sobre un tema específico, de la realidad actual, ¿no? Y el psicoanálisis. Pero yo se los digo siempre, ustedes creen que todos son teorías. Y en realidad esto lo han hecho los seres humanos. Y no podemos decir que porque señalamos que fulano es cruel, que no tiene nada que ver con la ideología. Sí la tienen. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? ¿De dónde salieron, si sí, no, ciertas ideas? ¿De dónde surge? Las cosas que están haciendo con la crueldad con que se está exhibiendo actualmente, ¿de dónde sale? ¿De la teoría? claro. Por favor. Si lo No, miramos a Adam Smith, íbamos a vivir todos maravillosamente. Adam Smith realmente era el mundo de la libertad, bueno, pero por el naturaleza, ¿no? mayor O sea, bienestar, y ojo, fue revolucionario en su momento esa idea. sí, Fue sí, revolucionario. Esto que se transformó ahora es otra cosa, pero fue revolucionario, y claro que fue mejor. Belgrano, mi amor imposible, Belgrano, si uno lee
lo que fueron los trabajos de él, toda la parte que no se conoce, porque Belgrano apareció en la historia como el creador de la bandera, y punto. Pero el recorrido en los pocos años que vivió, y en esos 10 años en que fue funcionario, vocal, general y todo, las cosas, él era profundamente liberal, profundamente, pero las cosas que decía. Sí, Pero cosas que esto de no materias primas, tenemos que armar el producto, el valor agregado y vender nosotros la manufactura. Estamos hablando del año 1805. O sea, sí, pasaron más de 200 años y seguimos igual o peor. O sea, verdaderamente, ¿no? Estas cosas. ¿Y de dónde surgían? Y él lo que tenía era una solidaridad profunda con su gente. Por eso le interesaban todas las cosas que hacía. Obviamente, no cualquiera es cruel y no cualquiera es bueno y aplica políticas más buenas. No, no cualquiera lo hace. No. Excelente, excelente. ¿Qué, excelente, sí, qué preguntas sí. tienen? ¿Tienen alguna duda? Porque la envidia es complicada. Bueno, en un momento Gilda había preguntado si se podía comparar con los celos, pero creo que vos lo aclaraste muy bien. Los celos vienen después, cuando aparece el tercero. Claro, con un De tercero. entrada es con nuestra madre, es de a dos el tema. De cuando aparece el tercero, cuando aparecen los hermanos. Esto en la primera infancia, cuando aparecen los amigos, quienes sean, sí, son tres, ahí faltan tres. Claro, Y cuando hay mucha envidia original, y sí, los mm, celos transportan las mismas cualidades, digamos. Sí, sí, hay celos que también, son terribles. Los chicos, claro, mm, yo me acuerdo que mi hijo, cuando, frente a la beba, su hermanita, yo le había traído de Europa esas pistolas de los piratas, ¿no? Largas. Estaba todo el tiempo jugando, no le hizo nada, ¿eh? Pero estaba todo el tiempo jugando alrededor de ella y yo temblando, deja eso, saca eso. claro, Pero todo el tiempo el tipo hacía alarde, en cualquier momento te la doy, ¿no? Sí. Y tenía sí, 4 años. claro. ¿Eh? No, los chicos son... Sí, muy A notable mí lo que me, dijiste de los no, hermanos también. Perdón, quería Sí, decir que a mí me eso dio lo un decía poco Freud. de Eso lo miedo, decía Freud. en realidad. ¿Cómo? Que a ¿Cómo? mí, ¿Cómo? Mabel, a mí lo que me generó es como todavía no tengo muy claro, ¿no? Pero como una sensación de temor Siempre da miedo por la todo, envidia. me Siempre. dio mucha, como una sensación angustiosa, ¿no? Pero sobre todo, hasta dónde podemos llegar, por lo que hablabas, no solo de las revoluciones, pero como si no hubiera salida, la sensación que tengo es como un poco frustrante, Yo ¿no? tengo la impresión en eso. Es una impresión que tengo, no, no. Yo tengo una impresión de que en todo siempre uno avanza en sentido, como decía, creo que fue Hegel, en espiral. Nunca se pasa por el mismo lugar, ¿no? Y en análisis uno ve eso, que a veces uno dice, bueno, pero este tema lo sigo arrastrando y nunca aparece en el mismo lugar. Siempre aparece como en espiral, arriba. Se pasa, pero no se pasa por el mismo lugar. Y se va elaborando. Y lo destructivo, y hay que ir gastándolo, ¿sí? ¿Está? ¿Eh? Gastarlo quiere decir que vaya perdiendo fuerza. Cuanto menos consciente es, más fuerza tiene. Esto claro. sí es verdad. Cuando va perdiendo Así- fuerza, cuando uno puede hablar, digamos, de eso que siente, aunque le parezca terrible, ya tiene adelantado, pero un montón, ¿no? En lo individual, insisto, cuando es lo que me preguntaban la vez pasada, ¿qué pasa cuando alguien te dice, bueno, pero ¿cómo lo conseguiste? Bueno, ya con eso tiene, porque el tema de la identificación es muy importante, porque de última, a ver, cuando alguien tiene lo que nosotros queremos o que nosotros nos gustaría, primera cuestión, ¿qué nos están diciendo? ¿Que no lo tenemos? Sí, todavía no lo tenemos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que no lo podemos tener? No, nos está diciendo que es posible. Esto es lo que se pierde de vista. Nos están diciendo que eso es posible. Por loco que parezca,
eso es posible. Ahí va a caber la pregunta de, bueno, pero ¿por qué yo no puedo? Bueno, metámonos con eso, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué me pasa con eso, no? Sí, sí, Claro. es un tema de contagio, es un tema de identificación. Ujú. Gilda, quería hacer una pregunta. Gilda, estás muteada. Sí, ¿se me oye? Sí, Yo no sé si vos, Mabel, sos psiquiatra o psicóloga. Yo Y soy mi pregunta, psicóloga, yo soy ah, psicóloga, yo no medico. mi pregunta apuntaba que como yo estoy en el tema de la astrología, te preguntaba, ¿qué opinión tenés vos a través de la astrología de todo esto? ¿Vos Desde el punto de querés, vista astrológico. vos querés decir si hay signos más envidiosos que otros? No, con respecto que que se está hablando de la Revolución Francesa, porque yo escuché un video y que no lo puedo interpretar, es como que, como se está hablando de la Revolución Francesa, los astrólogos decían que iban a, que se está volviendo a vivir la época de la Revolución Francesa analizándola para que realmente se termine todo esto y aprendamos a ser más humanos, ¿no? Aceptando la maldad que tenemos dentro, aceptando que no todo Eso, lo eh, bueno. perdón, ¿y quién dice eso? ¿La astrología dice que va a pasar eso? Sí, lo leí en la astrología. Escuché, ¿cómo se dice? Así como estamos charlando nosotras, en un Zoom. Sí, Es más, ustedes, acá hay mejor. profecías en la Argentina que sí dan miedo. Las profecías de Parravicini, por ejemplo. Una de las profecías, que las profecías de él se cumplían, no sabemos cuándo, pero él decía, yo las leí esas, porque él dibujaba psicografías, es muy interesante, porque son interpretables, porque tienen si uno ve las psicografías de Parravicini, es el tipo de representación del que habla Piero Lañé, que es un tipo de representación en las primeras que hay, ¿sí? Que son las más primitivas, donde todo está abigarrado y donde no hay palabra, por eso es todo imagen, ¿sí? Pura imagen. Y él, las psicografías, eh, una de ellas es sobre, él le ponía a veces palabras, y una de ellas dice, Argentina tendrá su Revolución Francesa. Es de temer. Ah, En el 2001 muchos creyeron que había llegado, pero no, no, no fue así. Pero se habla de eso. Si puede haber un cambio y eso que vos decís, de que seamos buenos y dejemos nuestras maldades, todas las revoluciones pensaron eso. ajá. Inclusive el marxismo que llevó a la, digamos, a la revolución bolchevique, anulados todas las diferencias económicas y distribuido todo, toda la gente iba a ser más buena. Mm, Y no fue así tampoco. no. Y no solo por los dirigentes, ¿eh? No es que solamente porque la cúpula fue tremendamente sangrienta y terrible y demás. No, no, la gente misma. No termina por ese lado. Eh, Ahora, todas las revoluciones soñaron eso, ¿eh? Yo no conozco ninguna que haya dicho vamos a estar peor, o vamos a ser más malos, o vamos a... No, no. Todas siempre enarbolaron, inclusive yo le escuché decir en estos días una pavada a una mujer que hablaba del socialismo utópico. El socialismo utópico no existió como tal. Fue el de Saint-Simon en Inglaterra, donde se armaban comunidades aparentemente, donde, digamos, todo era digamos, un reparto mucho más equitativo. En los socialismos, ella decía los socialismos europeos. Los socialismos europeos no fueron nunca así, nunca. El socialismo de Saint-Simon, el de los primeros que se llamó socialismo utópico, sí, tampoco dio resultado. Eh, Mejoran algunas cosas.
los países nórdicos que tienen un alto nivel de distribución mejor que en otros países, las tasas de suicidios que tienen es enorme. Son enormes. Y lo fueron siempre. Y no por eso son más felices. Si eso llega, no sé si por astrología vamos a hacer mejor. Una paciente mía es muy pesimista cuando ve algunas cosas y dice, merecemos extinguirnos. Dice, sí, porque hay cosas que uno ve y que la gente vuelve a repetir las mismas cosas y no reflexiona, ¿no? No somos Yo conscientes. no somos conscientes, sí, tal cual, tal cual. No somos conscientes. Es como eso de que yo siempre sentí vivir en el mundo del revés, en el que, en el que hay que ser más, ser como uno es y no estar siempre esperando lo bello que no somos bellos, sino que la civilización, ¿cómo te puedo explicar? Es como darle la oportunidad al segundo, a lo malo, que lo malo es lo mejor. No sé si se entiende lo que quiero decir. No mucho. Eh, bueno, cuando lo analice bien y lo mastique bien, te lo voy a volver a decir si es que hay otra oportunidad de este Perfecto, encuentro. perfecto, perfecto. La idea sería seguir con estos talleres el año que viene, ¿no? No sé qué te parecerá a vos, Mabel, pero nuestra Sí, intención de Somos es, algo vamos a inventar. claro, son charlas muy constructivas que sirven No, y para aparte, si ustedes prefieren, pueden tirar temas. A ver si los puedo. en el WhatsApp, puedo- se puede hacer, A ¿no mí es cierto, Beatriz? Se sí, puede, sí, sí. claro, se puede ir, pueden ir opinando y diciendo de qué les interesaría que hablara ¿Sobre qué temas les la gustaría licenciada, ahondar un poco ¿no? más? A ver Claro, si podemos trabajarlo. Es más, me la verdad que es gustaría un armarlo inclusive en grupo también, ¿no? Sí. espacio excelente. Sí, te Excelente, agradecemos excelente. la colaboración. No sé, Gilda, te Beatriz. silencio porque hace mucho ruido. ya, Bueno, compañeras, Bueno, chicas. ¿algún otro comentario, por favor? Alicia, Inés, Marta, Beatriz, bueno, las muchachas que están sin pantalla también. Y Esto, yo esto que quiero decir decía, algo. perdón, esto que decía Jackie de miedo, Sí. el miedo a despertar envidia es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto que decía Freud, ¿no? Que se le atribuyen poderes diabólicos, etcétera, etcétera. Eh, Esto que decía Freud está muy ligado al tema de la omnipotencia del pensamiento. Sí, esto, el miedo a generar envidia, yo me acuerdo de un paciente que su hija ahora tiene 24 años, ¿no? Pero en aquel momento, cuando la tuvo, que le costó mucho tenerla con la mujer, eh, resultó una nena hermosa, una muñeca preciosa. Y me acuerdo que andaba él con una cinta roja acá, cinta roja en las muñecas. Él, que era muy formal para vestirse, le puso cintas rojas a la nena por todos lados para protegerla de la envidia. Porque él decía que le envidiaba mucho a la hija que tenía, ¿sí? Por lo hermosa que era. Sí, el miedo a la envidia es fuerte. Pero, como decía San Martín, el que no tiene nada que le envidie ni tiene enemigos, porque no tiene nada bueno tampoco. Así que también tenemos que pensar que la envidia puede llegar a ser, como les decía, un sentimiento de promoción